guía de las preguntas número 8, en el orden en el que fueron hechas las preguntas, para que ustedes puedan también tener las guías en la mano y corregirlas. Además de que obviamente se las vamos a corregir y las vamos a hacer devoluciones, pero las preguntas giran en punto a los principales aspectos de esta unidad número 8. Sabemos que es mucho más larga que la guía de preguntas, que es una unidad que contiene mucha información y datos, pero lo que más nos importa es que nos queden los temas basales, los temas centrales, que queden claros. Es una buena oportunidad también para que todos tengamos o podamos hacer este ejercicio de la puesta en común, a partir un poco de las respuestas que fueron mandando y no solamente las personas que tenían designada la guía. Una aclaración, perdón, varios lo preguntaron, y es que como era la última guía que se entrega con preguntas respondidas, para la unidad número 9 vamos a poner una actividad en el campus cortita y sencilla, pero era la última guía que se entregaba, entonces por esa razón lo que hicimos fue habilitar a todos y excluir solo a los que ya hubieran sido designados antes. Y en eso les pedimos perdón porque hubo varios apellidos que por ser iguales a otros que ya habían sido designados antes, no los dejaba subirlos a la plataforma. No voy a poner ningún caso en concreto real, digamos, sino que, por ejemplo, había un apellido que era López, por ejemplo, entonces estaba excluido todo apellido López, pero el que lo había entregado era López Seco. Entonces, a medida que nos iban inscribiendo, íbamos modificando las restricciones para que les pueda aparecer a todos la opción de subirlo. En el caso de que lo tengan que subir, porque era la primera guía que entregaban, y no puedan hacerlo, nos escriben por mensaje privado y vemos qué restricción hay en el campus que les está impidiendo subirlo. Ahí, no sé si está hablando Martín. No te escuchamos. Hola, Ignacio. Él no nos escucha porque tengo los auriculares. Ahora sí, Martín, ¿cómo estás? No, porque hablaba por el micrófono, pero parece que no anda. ¿Sabe que vio que la vez pasada yo le había preguntado? Organizado de acuerdo con las guías de preguntas de la unidad temática número 8, poder responder a esa guía, así que les pedimos a todos que puedan tener su guía en mano para poder ir cotejándola y sacándonos las dudas que tengamos. Ahí creo que hay algo en el chat, no sé si... No, estaba subido el archivo, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces empezamos. La primera pregunta decía algo así como concepto de títulos, valores, caracteres. Los títulos, valores, en sí son el género, y los títulos ejecutivos, títulos de crédito, son la especie, esa sería la relación, no son estrictamente sinónimos entre sí. Actualmente fueron incorporados, están regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación, además de que el Código no derogó las legislaciones, las leyes que regulaban cada título en particular. El Código regula los títulos valores desde el artículo 1815 a 1829. Y algo que es bueno del Código es que establece como reglas generales aplicables a todos los títulos valores. Esto antes no existía, sino que teníamos por un lado la legislación de letra y cambio y parade, otra ley parache, que es, o sea, por separado de todas las legislaciones se podían extraer las reglas aplicables más o menos similares a todos los títulos, pero no había una legislación que los abarcara a todos. Ahora, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos reglas mínimas que se aplican a todos los títulos valores. Y que títulos valores en general designamos documentos que van a contener títulos o derechos de distinta especie. Entonces, tenemos primero esta parte general, en el artículo 1815 a 1829, y insistimos, no deroga ni modifica las leyes especiales, es decir, en realidad responde, como decía recién Florencia, responde a una demanda de la doctrina que era que hace una teoría general sobre los títulos valores, que es un modo particular. Nosotros
comúnmente lo llamamos títulos de crédito, porque la mayoría de los que se utilizan son de crédito, pero no necesariamente, y se fue haciendo cada vez más extensivo la utilización, sobre todo en la materia mercantil, y no había en la legislación de fondo normas que los regulen o que los abarquen en su totalidad. Tal cual. Y como establece, gracias Pedro, como establece el artículo 1834, esto, o sea, se fija este piso mínimo que reclamaba un poco la doctrina, que haya unas normas mínimas aplicables a todos. También se amplía un poco el concepto de lo que es el título valor, a incluir algunos que no estaban, como los no cartulares, pero en el artículo 1834 nos va a decir que se aplican las normas estas en subsidio a las legislaciones especiales, es decir, no deroga ni modifica el decreto ley 5.965 del año 63, ni tampoco la ley de cheques, la 24.452. Entonces, se aplicarán en subsidio las reglas de los títulos valores. En el artículo 1815, entonces, dice que los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo de acuerdo con la regulación del artículo siguiente, o sea, con los alcances del 1816. Ahora bien, este esto que nos dice el artículo 1815, indica las cualidades principales que tienen los títulos valores, pero en sí mismo, como lo dice muy, muy claro el manual, no los está definiendo ni los está conceptualizando, sino que indica las principales cualidades que tienen, es decir, los títulos valores incorporan una obligación que es incondicional e irrevocable, y cada titular tiene un derecho autónomo a partir de ese título, lo que se consigne y dentro de los alcances que tenga ese título. Lo que, como decía Pedro, para el ámbito mercantil, para la empresa, es muy importante este título. O sea, es una figura, la de los títulos de crédito es una figura muy importante que le permite, por ejemplo, realizar transacciones de una manera más segura, que si tuviera que contar con el efectivo, o bien postergar el pago de alguna compra de mercadería o de bienes o servicios que tuviera que adquirir para la realidad de la empresa. Nosotros como los consumidores, por ejemplo, si quieren financiarse, usualmente recurren a métodos como el de la tarjeta de crédito. En cambio, para la empresa, de repente no es la tarjeta de crédito la figura más afín, depende de qué tipo de empresa sea, si es un comerciante individual, o sea, si es un empresario individual o si es una sociedad, va a variar, ¿no? Pero en principio la forma de financiarse les permite, puede ser a través de los títulos valores, por ejemplo, un cheque de pago diferido. Y además permiten también pagar fácilmente endosando, por ejemplo, un título con mecanismos seguros que confiere la ley de transmisión de estos títulos, recibieron en pago de alguna mercadería, de algún producto, y pueden, a su vez, con ese mismo título pagar algo un crédito, una deuda que tengan. Y también el concepto que estás, digamos, de la caracterización que hace el artículo 1815, se desprende, por un lado, lo que es la naturaleza jurídica del título y cómo el título de crédito sería una especie del título valor en general. Porque en el artículo dice, bueno, incorporan una obligación incondicional de una prestación. El título representa una prestación. En el caso de los títulos de crédito, sirven justamente para el crédito, sirven como instrumentos de pago, pero hay títulos que también representan mercaderías, hay títulos que representan derechos, como son las acciones, y este artículo permite englobar a todos los títulos que representan alguna prestación. También en el segundo párrafo de este artículo, y acá si ustedes tienen el código a la vista, está bueno que lo lean, dice, bueno, cuando el código hace mención a bienes o cosas muebles registrables, no se comprenden los títulos valores. Y esto tiene que ver también con una discusión que había acerca de la naturaleza de los títulos, porque el título es una herramienta que se utiliza, una herramienta completamente práctica a los fines de nuestra vida cotidiana, y sobre todo en el ámbito mercantil. Pero bueno, esto de no tener una teoría general hacía también que haya distintas posiciones en cuanto a su encasillamiento. Eran cosas, no son cosas. Hay legislaciones de otros países que son más claras. Dice, bueno, cuando hablamos de un título hablamos de una cosa. Acá lo diferencia, por lo menos se avanza en este punto,
diciendo, bueno, no es una cosa mueble registrable. Cuando hablamos de cosas muebles registrables, estamos hablando de otro tipo de bienes. Exacto. Entonces, títulos valores como dentro de un concepto del género, y títulos de crédito, la especie. Cuando en la guía de preguntas se preguntaba el concepto de los títulos, o sea, se refiere, como decimos, el 1815 no los define, sino que indica cuáles son las principales características. Entonces, para estos títulos, la definición que seguimos utilizando, porque es la que más, no sé, mejores resultados ha dado, por así decirlo, y que es la que ustedes tienen en el manual, es la de Vivante. Dice, es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se menciona. Y de esta definición es de donde extraemos los caracteres de los títulos de crédito. No de, como decíamos, en el artículo 1815 hay muchos que pusieron la definición del artículo 1815 y extrajeron de ahí caracteres que en realidad son las principales cualidades de los títulos, que los engloban a todos, pero los títulos de crédito, sus caracteres, surgen o los podemos extraer fácilmente de esta definición de Vivante y vamos a ir viendo cada uno. Decíamos, es el documento porque estos papeles que firma el emisor, a los que se incorpora una declaración de voluntad unilateral, que es, como decíamos, incondicionada, irrevocable, y tiene carácter constitutivo, esto que el emisor declara en ese documento, esa declaración de voluntad, tiene carácter constitutivo porque lo coloca en la posición de obligado cambiario. ¿Frente a quién? Depende del título de qué se trate, pero frente a quien resulte el portador legítimo o tenga la legitimidad para ejercer los derechos que surgen de ese título. Pero todo esto se documenta, o sea, en un documento, valga la redundancia, en un documento. Entonces, uno de los caracteres es que es un documento. Es necesario, ¿por qué? Porque para poder ejercer todos los derechos que surgen del título es necesario poder contar, para hacer valer el derecho a incorporar el título, es necesario poder contar físicamente con ese documento. Es decir, no se puede separar el derecho del documento, no se concibe el ejercicio del derecho que se consignó en ese documento sin tener materialmente el documento. Entonces, la forma de adquirir y de transmitir ese derecho que está consignado en el título es mediante la posesión o entrega materialmente del documento. Por otro de los caracteres es la literalidad. ¿A qué se refiere la literalidad? Es al alcance del derecho que confiere ese título. Es decir, la relación y el derecho de crédito se va a regir por las constancias que figuren escritas en el documento. Lo que allí se consignó, lo que allí se escribió, marca el límite de los derechos del acreedor y también el límite de las obligaciones del deudor. Y en esto todo lo que hablaron por fuera del documento, todas las relaciones que existían entre, por ejemplo, el emisor y el beneficiario, y que podrían explicar muchas de las cuestiones que llevaron a emitir este título, no importan, a los fines del derecho creditorio no importan porque la idea, la ley regula los títulos de crédito de modo tal que puedan ser seguros, circular sin necesidad de explicaciones o de pruebas que los acompañen. Entonces, el contenido y las modalidades de la obligación cambiaria son las que exclusivamente figuran en el documento, que como decíamos es necesario. El deudor entonces no va a poder oponer ni límites ni modificaciones que no surjan de ese documento. Por otro de los caracteres que surge de la definición de Vivante, que nos sirve para poder conceptualizar a los títulos de crédito, es el de la autonomía. La autonomía es un recurso técnico, jurídico, que permite la circulación segura de estos títulos. ¿Qué implica la autonomía? Implica, en cierto modo, la independencia entre los distintos portadores del título. Es decir, vieron que en el derecho está la frase de que nadie puede transmitir un mejor derecho del que tiene. Por ejemplo, si nosotros somos locatarios, alquilamos un departamento, somos locatarios de un departamento,
Si el contrato nos lo permite, como mucho lo podemos subarrendar. Si el contrato lo permite, subalquilar. Ahora, nosotros no vamos a poder vender ese departamento. ¿Por qué? Porque no poseemos el título de propiedad de ese bien. Es decir, nosotros no podemos transferir un mejor derecho del que tenemos. Bueno, en el caso de los títulos de crédito, ocurre, la autonomía opera como una excepción a esta regla general. ¿Por qué? Porque para poder facilitar la circulación del título en el mercado y hacerlo, hacer segura su circulación, el poseedor del título ejerce el derecho que surge de ese título sin importar las excepciones o defensas que tuvieran los anteriores beneficiarios. Es decir, todos los que el título se crea para poder circular, circula de un modo sencillo, que ahora vamos a verlo, pero es, por ejemplo, a través del endoso, con una simple firma. Y la autonomía lo que implica es que el último que lo recibe, es decir, el legitimado por ser el último en la cadena de endosos, recibe el título sin ningún tipo de excepción que podrían haber traído los anteriores endosatarios. Lo que quiere decir, por ejemplo, que si lo recibió de buena fe, obviamente si lo recibió de mala fe no, pero si lo recibe de buena fe, no, quizás en la cadena ininterrumpida de endosos anterior en la circulación de ese título, hubo alguna cuestión que lo invalidó, porque lo recibió una persona que no tenía capacidad para poder endosarlo, demás. Pero por el principio de autonomía, él lo recibe como si fuera el primer beneficiario. No se le oponen todas las defensas personales que pudieron existir entre los anteriores portadores. Todo esto, salvo casos de mala fe. O sea, siempre que opere, que el que lo reciba de buena fe, no conociera que de repente había alguna defensa o algún perjuicio en la transmisión de ese título, lo recibe como si lo hubiera adquirido por primera vez, como si fuera el primer beneficiario. Entonces, cada titular, cada nuevo adquirente de ese título lo recibe como un derecho autónomo, desvinculado de la situación jurídica de los anteriores. Otro de los caracteres es el de la literalidad, ya lo dijimos, perdón, el de la circulación. La circulación tiene que ver con lo que decíamos, son los recursos técnicos que dispone la ley para poder dotar a estos títulos de las características propias para cumplir con la necesidad para las que son pensados, para que los que son creados, que es para otorgar una solución al pago, al intercambio, de un modo más sencillo y seguro. Entonces, por esa razón, la ley dispone de un mecanismo muy sencillo que es el del endoso, es decir, el endoso viene del italiano indorso, es una firma colocada al dorso del documento, que es suficiente para transmitir el derecho consignado en ese título. La legalidad es otro de los caracteres. Estos títulos son creados por la ley, es decir, no son creados por el principio de autonomía de voluntad de las partes, no pueden resultar del convenio o del acuerdo de las partes, sino que es la ley la que les da origen y la que lo dota de caracteres propios. En este punto, el código trae una novedad que, de hecho, yo todavía no sé en la práctica, no sé, Pedro o Lucía, si alguna vez vieron un título. Lo importante justamente de la legislación general es que complementa el estudio que nosotros teníamos desarrollado de los títulos de crédito. Al regularse los títulos valores, el código establece que existe el principio de libertad de creación. Quiere decir que las partes, en la medida que lo adecúen al título, a las normas que nosotros tenemos en la ley sobre títulos de crédito, es decir, que doten al título de los elementos necesarios que acá estuvimos viendo, de los caracteres, podrán pactar nuevos títulos de crédito. Y estos títulos valores también, ¿no? Esto es muy importante en la práctica porque, artículo 1820 del Código, van a encontrar en el artículo que lo que dispone es que las partes pacten libremente en qué condiciones va a circular el título, y todo esto se puede ver en el documento donde se crean. ¿Para qué? Para evitar después los conflictos que haya en la circulación. Pero permite esta nueva caracterización como títulos valores y no encasillamiento en títulos de crédito, ampliar un poco el horizonte. Incluso recién hay entre las caracteres generales que se mantienen con el código, pues no se derogaron,
Florencia les hablaba de la necesidad, y hay que distinguir un poco lo que es la necesidad de la instrumentación, de la documentación. Al poder regular o al estar regulados los títulos valores, como en general, tenemos los títulos cartulares y los títulos no cartulares. Ambos son necesarios, porque en los dos casos vamos a necesitar el título para poder ejercer el derecho. La diferencia entre el cartular y el no cartular es cómo están instrumentados. En un título cartular, que son los que conocíamos hasta ahora, los que por ahí tenemos más, o vemos más en la práctica, como es un cheque, un pagaré, estos títulos que son materiales, están documentados e incorporados a un documento. En un no cartular también hay una incorporación, también hay una necesidad, pero la forma de instrumentarlo ya no es a través de un soporte material, sino a través de un registro, que es lo que habitualmente usan las sociedades, que es lo que habitualmente usan los bancos, donde hay una entidad que lleva un registro, y por otro lado está lo que es el derecho creditorio, el derecho que surge a partir de esa inscripción. Entonces esto nos va a dar un poco el pantallazo general de los títulos. Nosotros los títulos lo vemos como algo abstracto, porque estamos hablando de abstracción. En el título, como recién decía Florencia y les explicaba, no es importante la causa que dio origen a ese título, sino lo que surge del título. Estos caracteres generales de la necesidad, la autonomía, la literalidad, nos van a dar cuenta de que lo importante es lo que surge del título y no tanto la causa que le dio origen. Y esto es abstracto, pero muy práctico. ¿Por qué? Porque cuando nace el título de crédito, que son los primeros que se conocieron, justamente lo que se buscaba evitar era trasladar el dinero de un lugar a otro. Lograr que se mueva el dinero sin necesidad de acarrearlo físicamente, por los costos, por la inseguridad. Entonces, se buscó de algún modo algún documento que sea abstracto, y esto es que se separe la causa, pero que permita exigir con el título, y ahí tenemos la necesidad, esa obligación que está ahí pactada. Por venir de la clase y del estudio de esto, un poco ustedes tienen el videíto como soporte también para ver las características generales. Vamos a ir viendo que en realidad esta abstracción es jurídica a la hora de estudiarla, pero es muy práctico. Nosotros todos los días estamos acostumbrados a movernos a través de títulos valores. Que también lo cierto es que uno en los hechos, como dice Pedro, o sea, todos los días estamos acostumbrados a movernos a través de títulos valores, y muchas veces si nos entregan un pagaré o un cheque, no vamos a poner tanta atención en cuál es la causa que le dio origen, o por qué firmó este cheque, o quién será la persona que lo emite. Si vemos que cumple con todos los requisitos, nosotros cuando nos pagan algo con un cheque confiamos en que es en sí un título suficiente para poder ejercer el derecho que en él se documenta, o sea, para poder ir a cobrar. Por ejemplo, que si a nosotros viniera alguien y nos dijera, te doy una promesa incondicionada de que fulanito de tal te va a pagar. Le vamos a exigir ciertas garantías. En cambio, en el momento en que nosotros recibimos el título como medio de pago, confiamos en que vamos a poder recibir ese dinero, y esa confianza está basada o está permitida por todo lo que regula la ley y todo lo que contempla la ley con relación a estos títulos, que sean seguros, que sean de fácil ejecución también. En el videíto un poco hacíamos hincapié en eso, en la practicidad, digamos. Son tan prácticos los títulos y tan sencillos de manejar que requieren una regulación estricta. Entonces, nosotros como operadores sabemos que los títulos están protegidos. Los títulos están protegidos. Después las garantías individualmente uno podrá garantizarlos, con más, con menos podrá tener una balista, podremos exigir que demuestre determinada solvencia a la hora de obligarnos a través de títulos, pero lo importante del título es que el título en sí mismo representa lo que surge del título. Si lo llevamos a un ejemplo práctico, uno puede pensar, digamos, que en la práctica una compraventa, como recién decía Florencia, la compraventa de un automotor, supónganse, importa la entrega de un vehículo y por un lado exige que se pague el precio de ese auto. Bueno, el título lo que permite, por ejemplo, es financiar esa operación y separar la obligación crediticia de la entrega del automotor. Entonces, yo te entrego un auto y a cambio vos me tenés que entregar una suma de dinero. Y para yo asegurarme de que me entregues esa suma de dinero, te hago firmar un título, en donde vos te comprometés a entregar una suma de dinero. Pero ya no porque compraste un auto, porque eso es independiente, eso es la relación que hay entre el vendedor
y el comprador. El que emite el título de algún modo se está obligando a pagar y le está dando a la otra persona, al receptor, la garantía de que va a pagar. ¿Por qué va a pagar? Porque se va a poder exigir lo que surge de ese título. Entonces, como es una declaración unilateral, inequívoca, incondicionada, como dice la definición, no está sujeta a ninguna modalidad. Entonces no va a estar relacionado con la entrega de este auto, si el auto está fallado, si no está fallado, si tiene algún desperfecto, sino que ahí hay una obligación incondicionada de pagar. Entonces, de algún modo, la abstracción tiene que ver con esta separación que hay entre la obligación crediticia de la naturaleza o la causa que le dio origen a la obligación. ¿Por qué? Porque el concesionario que recibe el título lo puede transmitir y le puede pagar al autopartista. Entonces, fíjense lo importante que es la función de los títulos en la vida diaria. Para el comerciante, el título representa dinero. En la caja tiene billetes y tiene títulos. Si el título valiera menos que los billetes, los títulos no se usarían. Perdón. No, tal cual, quiero decir eso. Si, por ejemplo, fuera una concesionaria, cuando la concesionaria recibe este cheque, quizás pagadero a 30 días, o con ese cheque, después la concesionaria ese mismo día lo endosa al locador, al autopartista, por ejemplo. Después el autopartista lo usa para pagar parte del alquiler de su local. Y quizás para cuando llegue el momento de cobrar ese cheque, tiene una cadena de endosos de 15 personas, y la persona número 15 que lo recibe no tiene ni idea si el hombre que lo emitió en primer término pudo retirar o no su auto. No importa la operación que le origen. El cheque es un título de crédito que está destinado a poder hacer circular el documento, el derecho que allí está documentado. Entonces, en ese sentido, para el comercio resultan muy importantes por la circulación del dinero de manera segura y porque, o sea, lo que decíamos, ¿no? Esto de la autonomía, de la abstracción, hace que quien lo reciba no tenga que ponerse a revisar todos los que lo antecedieron, sino que lo recibe como si fuera el primer titular. Fuera de lo que después establezca la ley en cada título en particular sobre la responsabilidad solidaria. Y por último, dentro de los caracteres de la definición de vivante, podemos mencionar la formalidad, ¿no? La ley que los crea, los reglamenta en cuanto a las formas, en cuanto a los contenidos. Por eso ustedes, al contestar a las guías de preguntas, vieron en pagaré, en letra de cambio, en cheque, hay ciertos requisitos que dispone la ley que los títulos van a tener que cumplir para poder ser válidos. ¿Sí? Si no, por eso mismo son instrumentos formales. Bien. Voy a dejar de compartir esta, así podemos compartir la de medios de transmisión y circulación. Bien. ¿Ahí se ve? No, ¿está en fin de la presentación o sí? Ah, no, perfecto, sí, ahí está. La pregunta que sigue era, ¿cuáles? Voy a cerrar el chat, lo único, ¿eh? Ustedes me avisan cualquier cosa. ¿Cuáles son los modos de transmisión y circulación? Y acá, bueno, volviendo un poco a la generalización de los títulos, ¿no? Los créditos circulan por cesión de derecho o especialmente a través del régimen cambiario. Es decir, son dos planos que se complementan, no se excluyen entre sí. Nosotros tenemos regulado, por un lado, que los créditos se pueden ceder a través de la cesión de derecho, siempre. Siempre que nosotros tengamos un crédito, eso nosotros lo podemos ceder. En la cesión de crédito, regulada a partir del artículo 1614, tenemos que la cesión se tiene que hacer por escrito y en algunos casos por escritura pública. Y a la vez tiene que cumplir con los requisitos que allí están establecidos. Por ejemplo, notificarle al deudor cedido. Esto se sigue pudiendo hacer en relación a todos los derechos. Quien tiene cualquier crédito, cualquier derecho lo puede ceder. Una marca nosotros la podemos ceder, por ejemplo, es un derecho patrimonial. Cualquier obligación que nosotros tengamos también, que puede estar instrumentada en un pagaré, también siempre lo podemos hacer a través de la cesión. Y en el plano especial o cambiario, y esta es la importancia un poco de los títulos, tenemos diversas formas de transmitirlos. Y esto es lo que está regulado, ¿no? Cuando el título, o cuando se instrumenta el crédito en un título valor, se puede realizar al portador. Y en este caso, se transmite por la tradición, por la simple entrega. Como cualquier cosa
mueble que nosotros conocemos. Entregamos simplemente y se transmite el derecho de eso, y lo único que tiene que acreditar el portador es que es poseedor de buena fe de esta cosa, que la recibió, y en el caso de los títulos lo vamos a agregar que lo recibe conforme a la ley de circulación de cada título. Cuando el título se emite a la orden, se transmite por endoso. Y esta es el régimen especial de los títulos, ¿no? Es la posibilidad de, como recién les adelantaba Florencia, de introducir en el título dentro del mismo documento, y por eso es necesario, o a lo sumo en un documento que continúe al título, generalmente se hace en el reverso, la firma para poder transmitir este crédito. Se puede también establecer que el documento se emita no a la orden, en ese caso no va a ser transmisible por endoso, o bien los títulos se pueden emitir en forma nominativa, y ahí se establece si son endosables o no. Cuando se transmiten estos derechos, se independiza un poco el derecho de la causa que le dio origen. Acá les traigo de vuelta el ejemplo que mencionábamos, ¿no? Cuando uno vende un auto, debes dinero, pero además hay que ver en qué condiciones se debe ese auto, cuál era el auto que se iba a entregar, hay un montón de circunstancias que tienen que ver con esa relación contractual. Ese derecho se puede transmitir, es decir, supónganse el derecho a un plan de ahorro. Yo tengo derecho a que cuando se cumplan determinadas condiciones del plan de ahorro, el administrador del plan me entregue de algún modo el vehículo. Voy al concesionario y exijo porque lo hice a través de esta manera. Pero para poder transmitir un contrato de este tipo, necesito ceder un derecho. Y para ceder un derecho, me tengo que sentar con quien yo suscribí este contrato, decirle, mirá, se lo voy a ceder a Florencia, Florencia lo acepta en determinadas condiciones. Esto tiene una formalidad que tiene que ver con la cesión de los derechos. En cambio, en los créditos, que están instrumentados en títulos, directamente se separa esto que decíamos, la causa que le dio origen, y la adquisición se va a poder transmitir a través de estas formas. Son las partes, y por eso es importante, se avanzó en esto de la libertad de creación, quienes establecen cómo se va a circular el título. ¿Quién va a determinar cómo circula el título? En principio lo van a hacer las partes. Si estamos hablando de alguno de estos títulos formales, como el pagaré con el cheque, bueno, tenemos que ir a ver a esa ley en particular cómo circulan. Pero la respuesta entonces de los modos de transmisión que prevé el código son al portador, a la orden, o no a la orden, y se pueden emitir también en forma nominativa, endosables o no. Los títulos, reiteramos, otorgan derecho y seguridad en su adquisición. Y esto hace que los títulos se llaman títulos valores. Estos títulos representan valores, y también un poco así un juego de palabras, tienen valor. ¿Qué valor tienen? El que surge del título. Y el tercero que recibe el título está protegido por la ley, por el artículo 1821. Un poco se lo decía la estudiante que estaba haciendo yoga en el videíto. Recuerdo que las únicas excepciones son las del 1821. No hay otras defensas que se puedan alegar respecto de ese título. Y todas esas defensas que ustedes van a ver en el 1821, ninguna tiene que ver con la causa de la obligación. Tiene que ver con la ley de circulación, tienen que ver con, a lo sumo, defensas de tipo procesales, como puede ser la legitimación, o con el propio título, con los requisitos que tiene que tener ese título, con la formalidad. Recién Florencia decía, son títulos formales, requieren una forma, la forma que la ley establece. En el caso que sea un contrato, un título que se crea libremente, la forma va a surgir del documento de creación, pero siempre hay una forma, y esta va a ser la única excepción que se va a poder oponer frente a este título. Entonces el tercero lo recibe tranquilo, de que las únicas defensas van a ser las de 1821, ninguna relacionada con la causa que le dio origen a esta obligación. También en esto, perdón, no sé si, o sea, los títulos de crédito, como decíamos, tienen como el beneficio de la ley de también ser fácilmente ejecutables. ¿Por qué? Porque tienen o sea, como el derecho que está inscrito en el título goza de una presunción de prueba, porque no tienen que probar, o sea, con el título que cumple, con todas las formalidades requeridas por la ley, y si lo acompaña la persona que está legitimada a llevarlo, por ejemplo, el último en la cadena de endosos,
y lo ejecuta, el juez no le va a exigir, dependiendo del título, pero no le exige mayor prueba, porque, como decíamos, el hecho de que sean abstractos, de que sean autónomos, hace que en un juicio en el que se quiere ejecutar el título no se va a investigar la causa de fondo que le dio origen, la relación de hecho que motivó la emisión de ese título. Entonces hace que en los juicios ejecutivos, en esto Lucía también tiene mucha experiencia, pues trabaja en una secretaría de ejecuciones, la verdad que son todas historias dramáticas, muchas, no sé si todas, pero muchas son historias dramáticas, porque uno escucha a veces historias de personas diciendo, en realidad, no sé, por ejemplo, me desmayé en la calle, mi abuelito se desmayó en la calle, no, pero ¿te acordás un caso de un amigo nuestro? Mi abuelo se desmayó en la calle, fue a la ambulancia, y después recibimos la ejecución de un pagaré que mi abuelo habría firmado en esa situación. Y es muy injusto, porque mi abuelo no estaba en condiciones de firmarlo. Pero son abstractos, son autónomos. Si ese pagaré cumple con todos los requisitos, se ejecuta. Después, en un juicio posterior, se podrá discutir la causa. Y eso es justamente lo que le da valor, ¿no? al título en sí. Que solamente nos vamos a limitar a analizar el título. Y esto no es casual, digamos, ¿no? Como recién decía Florencia, el pagaré, el cheque, la tarjeta de crédito también, la letra de cambio, cada uno de los títulos tiene acarreada, digamos, o regulada lo que se llama la acción cambiaria, que se diferencia de lo que es la acción extracambiaria. Nosotros en la acción cambiaria discutimos en relación al título. Este ejemplo que ella traía recién, ¿no? Cumple con los requisitos formales, está la firma, fue adquirido, y lo que le vamos a preguntar al tercero es si hubo buena fe, es decir, si esto se recibió conforme a la ley de circulación, y nada más. El resto de la causa queda para la acción extracambiaria. Entonces, esto es importante, la buena fe, y acá también hay ejecutivos que se complican un poco más porque a veces la buena fe va a depender un poco, digamos, el juez, como sigue siendo juez cuando tiene que analizar la validez o no de un título, muchas veces si el demandado se presenta y cuestiona la buena fe, se puede suspender la ejecución, se puede abrir un paréntesis en la ejecución para ir a discutir la causa. Ustedes despreocúpense de esto, porque es cierto, en principio cuando uno se obliga a cambiariamente, se está obligando incondicionadamente en los términos del título que está emitiendo. Pero puede ser que haya situaciones como las que recién planteó, en donde la buena fe esté cuestionada, y acá también están previstos remedios legales para que la ejecución de algún modo se pause o se suspenda hasta tanto el deudor se defienda, por ejemplo, y ahí se le va a exigir al deudor que promueva una acción extracambiaria en donde de algún modo demuestre esta ausencia de buena fe. Pero bueno, refiriéndonos entonces a la circulación, decíamos, los títulos cuando son al portador circulan con la tradición. ¿Qué es un título al portador? Es aquel título en donde no está identificado el beneficiario. Y no se establece tampoco forma alguna de circulación. Es el título más simple y el que más valor tiene. Un pagaré que se emite al portador vale como un billete, porque el que lo reciba puede ejercer el derecho que de allí surge. Y nadie le va a preguntar otra cosa, digamos, ¿no? Por eso circulan por tradición. El derecho se ejerce directamente y para eso solo hay que demostrar buena fe. Si alguno va caminando por la calle con una mochila o con unos aros como los que yo tengo acá, que son auriculares en realidad, como decía un compañero de ustedes, a mí nadie me va a preguntar si yo me los compré o cómo los tuve. Son míos, me los puedo poner y puedo escucharlo. De la misma manera con el título del portador, yo puedo ejercer el derecho que así surge, a menos que me cuestionen que yo lo robé, que estoy alterado, que alguna cuestión que haga a la buena fe en la adquisición. No sé si vas a decir algo, Lu. No, eso que la buena fe, digamos, se presume. Si la persona tiene el título, es el legitimado. Digamos, el demandado tendría que probar la mala fe, sea por un proceso, digamos, sea probando la causa extracambiaria, o si es una cuestión penal en un proceso penal, que suspende la ejecución. Y en materia de títulos esto es importante,
Estamos como ansiosos los tres, perdón. No, perdón, pensaba pero una pavada para decir lo que decías antes de cuando alguien se encuentra plata. O sea, como nos pasaría en el aula si encontramos un billete de 100 pesos tirados, y ahí la buena fe la presumimos. Lo encontré, sé que no es mío, digo, ¿de quién es esto? De al lado me dice, es mío, se lo doy. Si me lo quisiera quedar, o sea, el portador es el que es el titular, porque ese billete no refiere a otro beneficiario más que el que lo porte. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de las acciones en las sociedades, que son otros títulos, porque nosotros por ahí en el título como medio de pago o como instrumentación de un crédito, tiene que tener ese valor que recién decía Florencia, ¿no? El título va a valer más si vale como un billete, y nadie te va a preguntar por qué lo tuviste, lo importante es que lo tengas de buena fe. En el caso de las sociedades, por ejemplo, en el caso de las acciones se identifica quién es el titular de la acción. Y la sociedad lleva un control de quién puede ejercer o no este derecho. Entonces, ¿por qué? Porque ese título ya se emite a la orden de alguna persona, digamos, ¿no? A la orden de quién, bueno, de quién figure. El título a la orden, que es la segunda de las formas, identifica quién es el beneficiario o acreedor de la prestación incorporada. La ventaja del título también a la orden es que circula por el endoso. Y el librador puede también disponer que no circule a través del endoso con solo introducir la cláusula no a la orden. Y esto sí hace o suspende la circulación autónoma del derecho. El endoso, que es esto que es simple, y hay distintos tipos de endoso, pero no importa, ustedes no profundicen tanto en ello, peléanlo en el manual, no les va a traer demasiadas dificultades, pero a fines de esta pregunta, que tiene que ver con la circulación, vemos al endoso como este acto jurídico, sencillo, literal, que surge del propio documento, y que de alguna manera hace que se pueda transmitir el título y el derecho a ser instrumentado. Los efectos del endoso son transmitir la titularidad, convertir al endosante en obligado directo. Cuando uno endosa, se compromete también a cumplir el derecho que surge instrumentado en el título, y legitima de algún modo al endosatario a ejercer este derecho. El endoso es formal y tiene que estar documentado en el propio documento o en la prolongación del mismo. Y finalmente, para darle un poco lugar a la pregunta que sigue, porque la idea de hoy era responder las preguntas, tenemos que están los títulos nominativos, que pueden ser endosables o no endosables. El título es nominativo cuando está endosable, cuando está emitido a favor de una persona determinada, y se puede transmitir por endoso, y en estos casos es el caso que recién mencionábamos de las sociedades. Para transmitir este derecho, y que sea oponible frente al tercero, se requiere un paso más, que es la inscripción en el registro de esta transmisión. Y el título es no endosable cuando no circula a través del endoso. Está emitido a favor de una persona determinada, pero no circula a través del mecanismo este simple, que es este acto unilateral. Le doy la palabra a Florencia en la pregunta 3. Muy bien. La pregunta 3 se relacionaba con cheque, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora esperen que... Bien. Cheque. El cheque está regulado en la ley 24.452, que es amigo entre cheque y chicle. La ley 24.452. ¿Qué es el cheque? Es un título de... No sé por qué no se mueve esto. Ahí está. Es un título de crédito abstracto, formal y completo, que contiene una orden de pago. Esta orden de pago se libra contra un banco, en el cual previamente quien va a librar esta orden de pago tiene una provisión y disponibilidad de fondos para que se pague a la vista, en el caso de los cheques comunes, o a cierto tiempo vista, en el caso de los cheques de pago diferido, a el portador legitimado del título. El portador legitimado del título será el primer beneficiario, depende cómo se haya librado ese cheque, o el último en la cadena de endosos, o si fuera el portador, el que tenga el cheque en su mano. Y se le pagará la suma determinada en dinero, que es la que surge el título. Acuérdense que decíamos
Es una orden de pago completa, a la que tampoco se le pueden poner condiciones, no puede ser parcial, que en caso de ser rechazado va a otorgar una acción cambiaria y ejecutiva contra todos los firmantes, es decir, si hubo varios endosos en estos modos de circulación del título, hubo una cadena de endosos, la acción va a comprender a todos los firmantes y a sus avalistas, es decir, si hubiera garantes de ese título, también los comprenderá la acción de reclamo. Los requisitos, que era dentro de las preguntas, era concepto, requisitos, clase, transmisión y recursos por falta de pago. Antes de entrar en los requisitos, decirles, o sea, los cheques generan varias relaciones que surgen de la definición que mencionábamos recién. Por un lado, la relación contractual, más bien de carácter interno, que es la que va a encontrar el sujeto cliente bancario y al banco. También ya la relación de carácter abstracto, que vincula al librador con el beneficiario del cheque, que van a estar reguladas por todas las normas que estamos mencionando ahora, en este caso puntual, por la ley de cheques. Y también todas las relaciones y todas las responsabilidades que puedan aparecer entre el librador de los cheques y todas las personas que hayan intervenido de algún modo en ese título, ya sea como endosantes, endosatarios, avalistas. O sea, un mismo título puede generar numerosas relaciones y a cada una también se les va a aplicar quizás una ley distinta, es decir, algunas dentro del ámbito cambiario, el ámbito de la ley de cheques y otras propias del derecho común. Entonces, los requisitos de los cheques, los que tienen que contener, son títulos formales. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Los que surjan de la ley 24.452, en su artículo 2 va a mencionar el término cheque, este es esencial, o sea, a su estructura. Si no está esa mención, es nulo el título. Si no está la mención cheque, el título es nulo. En segundo lugar, dice el número de orden, que lo que permite es un control e individualización de esos documentos. Usualmente la entidad bancaria entrega al cliente un formulario, una chequera, donde todos tienen un número de orden que les permite saber el cliente bancario de qué número de orden a qué número de orden de cheques tiene, y les permite individualizar y controlar a cada cheque en particular. También, en tercer lugar, les va a exigir la indicación del lugar y fecha de creación. La fecha es esencial porque permite, entre algunas cosas, por ejemplo, una es determinar la capacidad del librador al momento de librar ese cheque, pero también el cómputo, el periodo dentro del cual va a poder válidamente cobrarse o depositarse el título. De cualquier manera, si bien este requisito es muy importante, su omisión, a diferencia, por ejemplo, de lo que decíamos en el inciso 1, no lo hace nulo, sino que permite que sea subsanado después y que el librador lo modifique, que pueda suplir esta omisión de haber puesto la fecha y al dorso salvarlo colocando su firma. Y en cuanto al lugar de creación, también, bueno, el lugar usualmente figura impreso en el formulario del cheque, pero si no, se va a considerar que es el de emisión del domicilio del librador. O sea que el lugar de emisión del cheque es el del domicilio del librador. Y obviamente esto va a tener una consecuencia en cuanto a la competencia. El tercer inciso dice el nombre el nombre de la entidad girada y el domicilio de pago, que esto figura usualmente en el formulario. También la orden pura y simple de pagar una suma determinada en dinero, expresada en letras y números, especificando la clase de moneda. Esto por la propia definición del cheque. La orden debe ser incondicional, es decir, no puede tener ningún condicionamiento futuro incierto, o que el girado lo tenga que aceptar, o que dependa de algún acto de algún tercero, sino que tiene que ser una orden que no puede estar sujeta a ninguna condición, es decir, simple, pura y simple. Y finalmente, entre los requisitos, no un poco obvio, pero que está en el artículo 2 de la ley de cheques, la firma del librador. Esto es esencial para que exista el cheque, no puede ser reemplazada por impresión digital, al menos por ahora. Y la firma inserta en el cheque delimita al obligado cambiario.
La siguiente parte de la pregunta era la de clases de cheques. Hay cheque común y cheque de pago diferido. Cheque común, librado a la vista, mediante el cual el librador tiene fondos depositados en el banco o autorización para girar en descubierto, esto en cuanto a la relación que el librador tiene con el banco, y da una orden incondicional de pagar al tenedor del documento o a su endosatario tenedor una cantidad determinada en dinero. Y el cheque de pago diferido es la orden emitida también contra una entidad autorizada, pero librada a días vista desde su presentación, en la misma o en otra entidad. Al momento del vencimiento, el librador debe contar con los fondos para poder atender al pago de ese cheque, o bien con la autorización para girar en descubierto. Formas de transmisión del cheque, un poco vinculado con lo que vimos recién en el PowerPoint anterior, 3 formas diferenciadas de transmisión del cheque. Una es de entrega simple, en el caso de que el cheque sea el portador. La otra es a través del endoso, en las diversas formas que vimos de endoso. Y la última, cuando son cheques no a la orden, como decía Pedro, van a depender para su transmisión de la cesión de derechos, con todas los mayores requisitos y recaudos o mayor complejidad que tiene una cesión de derechos, como por ejemplo la notificación al deudor cedido. Rechazo de cheque, y esto en relación con la otra parte de la pregunta que tenían, con relación a qué puede hacer el titular del cheque, el beneficiario de un cheque con un cheque rechazado. Lo principal es que las causales que dispone la ley de rechazo de cheque son la falta de fondos suficientes, la cuenta cerrada, la suspensión del servicio de pago de cheques, el aviso de no pagar dado por el librador y cualquier otra causal a la que vaya agregada la leyenda sin fondos suficientes acreditados en la cuenta. Es decir, estas son las causales por las cuales la entidad bancaria puede rechazar válidamente un cheque, porque de lo contrario la entidad está obligada a atender ese cheque, siempre que corrobore que la firma del librador, por ejemplo, se corresponde con la registra de su cliente, sin exigirle que sea un perito calígrafo, pero el empleado bancario tiene que controlar que la firma que tiene registrada en el sistema coincida con la que surge el cheque, y estos requisitos son los que, estas causales de rechazo son las que puede oponer la entidad bancaria para no pagar un cheque, para negar el pago de un cheque. Ahí se le pone el sello de rechazado con la causal, y esto surte los efectos del protesto. ¿Qué le permite el protesto? Le permite ejercer la acción para cobrar ese cheque. Le va a permitir ejecutar el cheque. Y dentro de las acciones que tiene, el titular, el beneficiario del cheque, tiene la posibilidad de ejercer acciones cambiarias, es decir, aquellas que nacen y se fundan en el instrumento, en el mismo cheque, y también van a poder ejercer acciones extracambiarias, que son aquellas que no reconocen su fuente en el cheque. Eso dependerá de cuál es la causal del rechazo. Una vez que ese cheque tiene ya el sello de rechazo, que vale como protesto, a partir de ahí se considera que está en mora en el pago de esa obligación, y con el rechazo bancario el ejecutante podrá acceder a la vía ejecutiva, a la ejecución de ese cheque. El banco va a consignar al dorso del cheque la negativa del pago. Esto determina el momento a partir del cual el deudor incurre en mora, porque esto surte los efectos del protesto. Entonces, en caso de rechazo del cheque, tiene la posibilidad de accionar por la vía ejecutiva o bien ejercer acciones cambiarias, otras acciones cambiarias, es decir, dentro de las posibilidades que le da el título, aquellas que nacen y se fundan en el propio instrumento, y también acciones extracambiarias que no se fundan en lo que surge el instrumento.